Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Hoy día nos correspondía meditar acerca del segundo mandamiento del Señor, pero yo he sentido en mi corazón, hermanos, que con la ayuda del Señor nosotros examinemos su palabra para poder buscar el consejo del Señor, en muchas encrucijadas por las cuales nosotros nos encontramos a lo largo de nuestro camino aquí en la tierra. Como pastor, a veces yo he tenido que enfrentarme a preguntas muy difíciles de los hermanos y de las hermanas. Hay preguntas difíciles, hermanos. Por ejemplo, una pregunta que es difícil de responder es cuando un creyente pregunta si debería casarse con otro creyente. Es una pregunta bastante difícil de responder, porque si el pastor responde que sí, puede ser que pierda si es que el cónyuge le sale mal. Y si dice que no, también el pastor puede perder, porque puede ser que resulte un buen cónyuge, hubiese resultado ser un buen cónyuge, o a veces las preguntas son ¿qué carrera debo seguir? ¿O en qué universidad debo estudiar? Y así nosotros nos encontramos como pastores a veces frente a preguntas que son muy difíciles de responder. Yo quisiera que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Y una vez yo escuché, hermanos, un dicho en el mundo secular que dice de que es mejor, en lugar de darle cada día un pescado a una persona, enseñarle a pescar su propio pescado. Porque de la primera manera uno le puede satisfacer el hambre un día, pero de la otra forma uno le enseña cómo satisfacer su hambre el resto de su vida. Yo quisiera que en el texto que nosotros vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 15, nosotros aprendamos también a buscar el consejo del Señor para las diferentes situaciones en las que nos podemos hallar por la providencia de Dios. Con esto yo no les estoy diciendo que pues ya cada uno vea cómo se las arregla y pues no deben de consultarme nada o preguntarme nada. Al contrario, ¿no? Yo creo que siempre me he presentado delante de ustedes como su hermano en la fe, como su pastor. También yo les veo a ustedes de esa misma manera, algunas veces como si fueran también mis propios hijos. Entonces, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy día va a llevar por título: Señor, muéstranos, o muéstrame tu camino, muéstrame tu camino. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo les decía, hermanos,
de que en el caminar de nuestras vidas y de cualquier ser humano aquí en la tierra, de cada uno de nosotros, siempre nos hemos encontrado con intersecciones, ¿verdad? Una intersección es, llegamos a un punto en el camino en que vemos que el camino se divide en dos. Y nosotros nos preguntamos cuál de estas dos opciones debo de escoger, cuál camino es el que debemos de tomar. Y algunas intersecciones tienen más de dos opciones. Aquí en Perú hay un cruce que se llama Cinco Esquinas. No sé si han escuchado, en el distrito de Barrios Altos. Si usted está en el medio de 5 esquinas, usted va a ver que hay 5 caminos. Y uno tiene que saber qué es el camino, o cuál es el camino que debe de tomar. Yo les mencionaba en la introducción, por ejemplo, ¿no?, la profesión que debemos estudiar. Sale un joven de la escuela y quiere estudiar algo y viene donde el pastor y le dice: pastor, ¿qué carrera me recomienda usted que yo estudie? La universidad en que haremos eso, o el cónyuge que debemos escoger, el lugar donde viviremos cuando nos casemos. Pastor, ¿usted me recomienda comprar una casa? ¿Usted me recomienda que compre un carro? Y si me dice que sí, ¿qué marca de carro debo de comprar? Hermanos, la vida está llena de decisiones que debemos tomar nosotros mientras vamos viviendo la vida, mientras vamos avanzando en este camino. Y ciertamente que estas preguntas muchas veces son las que pues yo he tenido que enfrentar y he estado en situaciones un poco difíciles y delicadas. En esta época presente también estamos enfrentando tiempos que son realmente difíciles, que nos coloca a cada uno de nosotros en intersecciones, donde necesariamente tenemos que escoger un camino de los diferentes caminos que yo tengo delante mío, y esta elección que tomemos sin ninguna duda, va a tener una repercusión en nosotros, en nuestras familias, en nuestros lugares, va a tener una repercusión también en nuestro trabajo, va a tener repercusión en toda nuestra vida. Sin embargo, no podemos escapar y es necesario tomar una decisión. Y cuando tomamos nosotros una decisión, ya no hay vuelta atrás. Yo ya no puedo regresar al día de ayer para cambiar la decisión que tomé ese día. Simplemente yo tomé un camino y ese es el camino por donde yo estoy caminando. Entonces la pregunta es: ¿cómo vamos a enfrentar a estos problemas que se han extendido por todo el mundo? Cada uno tiene ya su plan, cada uno tiene su elección, cada uno ha evaluado muchas elecciones, muchas posibilidades que se le ha presentado de frente. Yo creo que sabemos de qué cosa es lo que estamos tratando ahora. En la mañana habíamos conversado un poco acerca de cómo es que el Señor forma el carácter de un cristiano por medio de la aflicción. Pero también la Escritura nos enseña en 1 Corintios que junto con la aflicción viene la salida. Y a veces cuando nosotros estamos siendo perseguidos y corremos por una calle, llega un momento en que decimos: ahora por cuál calle me sigo escapando, ¿verdad? Pues nos encontramos nosotros así. El mundo tiene su propia manera de resolver estas encrucijadas en la vida. Ellos no tienen a nadie más que a ellos mismos. A nadie más que a ellos mismos. ¿Para qué? Para escoger el camino en el que deben seguir ellos para continuar viviendo sus vidas, y para tomar esas decisiones ellos lo hacen usando ¿qué cosa? Yo me acuerdo, porque eso ha sido hace unos 19 años atrás, yo me acuerdo cómo es que tomaba yo mis decisiones cuando estaba sin Cristo. Yo usaba mi propia prudencia, Yo no tenía a Cristo. Yo no tenía que buscar a Dios para que Él me diga: muéstrame tu camino. No, yo mismo me mostraba mi camino.
Mi camino basado en mi propia prudencia, en mi propia experiencia, si es que ya había atravesado por una circunstancia igual, en mi propio razonamiento, en mi propia lógica y algunas veces en mis deseos carnales también. De acuerdo a mis sentimientos yo tomaba las elecciones, de acuerdo a lo que más me gustaba, lo que más me complacía era lo que finalmente predominaba para yo escoger entre un camino y otro. Eso lo hacía cuando estaba sin Cristo por el mundo. Y seguramente que usted también hizo eso porque pues creo que somos los incrédulos, somos muy parecidos en eso. Lo que yo quiero decir es que una persona que está sin Cristo, cuando debe tomar una decisión importante en su vida, lo hace sin la ayuda de Dios. ¿Usted cree que un cristiano puede hacer eso? ¿Usted cree que un cristiano puede tomar su decisión sobre lo que más le gusta? ¿Sobre su lógica? ¿Sobre su experiencia? ¿Sobre su razonamiento? ¿Usted cree que un cristiano debe hacerlo así? Moisés lo hizo así. Moisés dijo, bueno, Dios me ha dicho que salga para la tierra, yo voy a ver por dónde me los llevo a estos. Me los llevaré por este de la derecha, me los llevaré por el que tengo enfrente, por el de la izquierda. Tengo 5 esquinas para escoger. No, Moisés no era carnal, Moisés era cristiano. Y Moisés busca al Señor y le dice, Señor, muéstrame tu camino. Y así es como nosotros, como creyentes, deberíamos orar igual. Deberíamos orar igual. En nuestro texto y en el contexto de las Escrituras vamos a notar lo siguiente. Primero, que Moisés tenía una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Él era el líder escogido por Dios para sacar al pueblo israelita de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida por el Señor a Abraham. Igual nosotros tenemos grandes responsabilidades, los que estamos casados, tenemos grandes responsabilidades sobre nuestros hombros, si bien no tenemos que dirigir una multitud de 5 millones de personas o 1 millón de personas. Nosotros contamos con los dedos de nuestras manos aquellas personas sobre quienes somos responsables, sobre quienes Dios nos ha puesto como responsables. Entonces, vemos pues que Moisés tenía una responsabilidad grande sobre sus hombros, así como nosotros también. No solamente como casado, como soltero también hay esa responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el contexto de este relato donde Moisés pide dirección a Dios acerca de lo que él debe hacer? Ese es el punto. Moisés está pidiéndole, Señor, muéstrame tu camino. ¿Qué cosa es lo que yo debo hacer? Señor, enséñame, por favor. En el capítulo anterior, en el capítulo 32, leemos lo que había ocurrido con el pueblo. Cuando Moisés había subido al monte a recibir las tablas de la ley de Dios, y su hermano Aarón, junto con los israelitas, se construyeron un becerro de oro. Eso es en el capítulo anterior. Ese acto del pueblo era del desagrado del Señor, había despertado ira en el Señor, y Él le ordena a Moisés bajar donde ellos porque se habían corrompido. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 32, versículos del 7 al 10, que voy a leer. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ese es el contexto en el que ahora vemos nosotros a Moisés. Pero la Biblia nos enseña de que Moisés hace intercesión por el pueblo que ahora el Señor quería consumir con su ira.
recordando al Señor el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, y además de recordarle que lo haga, que no los consuma por amor de su nombre. Ya en el inicio del capítulo 33, el Señor ordena a Moisés que siga en su marcha con el pueblo israelita hacia la tierra prometida. Eso lo va a ver usted cuando comience a leer los primeros versículos del capítulo 33. Pero en el versículo 3, Dios le dice una mala noticia a Moisés. Éxodo 33, 3 dice en la parte final: pero yo no subiré en medio de ti, le dice el Señor a Moisés, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Acá le está diciendo, bueno, tú vas a irte, no los voy a consumir, tú vas a andar con ellos, tú los vas a llevar a la tierra prometida, pero mi presencia no va a ir contigo. A lo que Moisés responde pues al Señor con las siguientes palabras. En el versículo 15, él dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermanos, lo que nosotros como creyentes queremos de que en todas esas bifurcaciones que nos encontramos, cuando tomamos el camino a la derecha, queremos que la presencia de Dios nos acompañe en esa decisión, en ese camino que hemos tomado, ¿verdad? ¿O alguno de ustedes quiere caminar por esta vida sin la presencia del Señor? Yo creo que eso no deseamos absolutamente nada. Y en ese contexto en el que Moisés previamente al versículo 15 le pide a Dios lo siguiente, es en ese contexto que le dice en el versículo 13, y que es el versículo central que yo quiero desarrollar en esta tarde. Moisés dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. No dice muéstrame mi camino. Muéstrame tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Es pueblo tuyo. Y aquí, hermanos, encontramos los dos elementos que deben contener nuestras oraciones en estos tiempos de incertidumbre. En estos tiempos en los que tenemos que tomar una decisión, cuando nos sentimos oprimidos y por pruebas muy grandes, pruebas que nunca en la vida hemos ni siquiera pensado hace unos 2 años atrás que íbamos a atravesar. Esos dos elementos para tomar las decisiones correctas en nuestras vidas son: uno, que el Señor nos revele su camino por el que debemos caminar, y dos, que su presencia nos acompañe por ese camino. Esos son los dos elementos de la oración cuando nosotros debemos de tomar una decisión que puede resultar ser trascendental, importante, de suma importancia para nuestras vidas. Y de estas dos afirmaciones podemos concluir lo siguiente: que si no andamos por el camino del Señor, es decir, si yo tomo una decisión según mi carne, mi razonamiento, mi inteligencia, mi lógica, mi deseo, si yo tomo la decisión así, no seremos prosperados. No seremos prosperados, porque su presencia no nos va a acompañar. No nos va a acompañar por esa senda, no nos va a acompañar por ese curso de vida que podamos elegir por nuestra propia cuenta. Obsérvele usted bien a Moisés, ¿eh? Él tenía la oportunidad de tomar una decisión ahí. Cuando el Señor le dice: voy a hacer de ti una nación muy grande. Ah, Señor, consúmelos y sea yo el Abraham, el pueblo de Abraham que ahora está siendo destruido, y haz de mí un pueblo grande. Pero Moisés era un creyente muy centrado en las Escrituras. Él conocía el pacto que había hecho con Abraham, y no es que le recuerde a Dios las Escrituras, sino que yo creo que el Señor muchas veces nos prueba a nosotros para saber si es que nuestro pensamiento está centrado en la Biblia, en la Biblia. Y es en esa parte precisamente cuando nosotros tenemos que tomar decisiones trascendentales, como yo les dije, es donde tenemos
que recordar el Proverbio, capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos atravesando por problemas, parece que los cielos se convierten como en bronce. Parece a veces que estamos solos. Parece que el Señor no nos escucha. Parece que el Señor se ha alejado de nosotros como Abraham. Cuando el Señor le dijo, toma a tu hijo Isaac y anda al monte Moriah a ofrecérmelo. El monte Moriah quedaba a 3 días de camino. Pero el Señor podía haberle dicho a Abraham, bueno, Abraham, veo que tú estás haciendo todo tu equipaje para salir con Isaac a ofrecerlo en el monte Moriah. Yo veo que tú me estás obedeciendo, dejémoslo ahí nomás. Ya me estás demostrando con esa actitud que tú quieres obedecerme. El Señor pudo haberle dicho ya un día de camino, está bien Abraham, ya veo que eres obediente. Pudo haberle dicho en el segundo o en el tercer día, veo que tú eres obediente, regrésate con el muchacho para tu casa. O cuando comienza a subir con el niño la leña y el fuego hacia el monte para ofrecerle sacrificio, pudo haberle dicho, regresa a tu casa. Y quizás Abraham, el amigo de Dios, esperaba eso. Quizás él esperaba que durante todo ese camino de dolor en su corazón, el Señor le hablase y le dijese algo. O quizás cuando estaba amarrado ya Isaac, él miraría a los cielos, Señor, di algo. Tengo mucha aflicción. Es una prueba muy grande, ya lo tengo amarrado, Señor, háblame. Pero no. El Señor espera que nosotros atravesemos todo ese camino de una manera obediente y confiando en Él. Fue cuando Abraham levanta el puñal que el Señor le dice, detente. Y así, hermanos, nosotros atravesamos muchos problemas en la vida, muchas presiones, muchas persecuciones así, y creemos que el Señor no nos va hablando. Vamos un día desfalleciendo y no escuchamos la voz del Señor. Leemos la Biblia y pareciera que no nos está hablando. Pero no, el Señor siempre está mirándonos. El Señor siempre está cuidándonos. El Señor siempre nos está guardando. Así como cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, suban a esa barca y pasen al otro lado del mar de Galilea. Y se despertó la tormenta. Pero dice la Escritura que el Señor desde el monte los miraba a sus apóstoles. Así desde su trono el Señor nos está mirando. Posiblemente no escuchamos una respuesta inmediata, pero Él nos está mirando, Él nos está guardando. Su palabra dice eso y yo lo creo. ¿Usted lo cree? Y este contexto nos enseña pues que debemos depender del Señor. Ese versículo 13 nos enseña primero que debemos depender del Señor en cada decisión que tomemos en nuestra vida. Nos enseña que debemos buscar primeramente su presencia en oración constante, para que nos ayude a tomar la decisión o el curso o el camino que debemos tomar frente a las encrucijadas en que nos encontramos hoy, en la que nos encontraremos mañana. No debemos pues depender de nuestra carne como lo hacen las personas sin Cristo. Hermanos, nuestra oración debe ser intensa en estos tiempos. Debe ser una oración que nos lleve delante de la presencia de Dios como lo hizo Moisés, con el propósito de pedirle ayuda a Dios sobre cuál es el camino que cada uno de nosotros debe seguir. Cada uno debe preguntar a Dios, muéstrame tu camino. Muéstrame, Señor, en este tiempo de dificultad, tu camino, para que tu presencia vaya conmigo. Quizás no te responde inmediatamente. Quizás no te responde en el tercer día o a la semana que comienzas a orar. Pero Él te va a responder. Él te va a mostrar, así como le mostró a Moisés su camino.
y su presencia te acompañará también. Hermanos, nosotros por las Escrituras sabemos que Dios le concedió a Moisés esas dos peticiones. El Señor le mostró su camino y la presencia de Dios fue con él. Pero mire, vamos a abrir en el Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7. Y yo quisiera, hermanos, que notemos dos cosas aquí. Salmo 103, versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y acá hay una diferencia que Dios hace entre Moisés y el pueblo. ¿A quién le muestra el Señor su camino? A Moisés. ¿Y al pueblo qué le muestra? Sus obras. Sus obras. Miren, sobre este salmo, el Tesoro de David tiene este comentario. El Tesoro de David es una colección de comentarios que hace el pastor Spurgeon y otros pastores puritanos también. Y en el Salmo 103, versículo 7, yo he visto este comentario que nos va a ayudar en nuestra meditación de esta tarde y dice, a él, Moisés, el Señor le dio manifestaciones especialmente claras de sus dispensaciones y modos de gobernar entre la humanidad, otorgándole ver más de Dios de lo que el hombre mortal había visto antes, mientras comulgaba con él en el monte. Eso es lo que le muestra a él, ¿no? Luego dice, sus actos a los hijos de Israel, o sea, a los israelitas. Ellos vieron menos que Moisés, porque vieron las obras de Dios sin entender su método en ellas. Sin embargo, esto fue mucho, y podría haber sido más si no hubiera sido tan perversos. Esta limitación no estaba en la revelación, sino en la dureza de sus corazones. Hermanos, acá nota usted cómo es que el Señor se revela de una manera especial a Moisés, que había estado en su presencia, a Moisés que le había pedido, Señor, muéstrame tu camino, a Moisés que le había rogado, Señor, tu presencia me acompañe. En cambio al pueblo no. Al pueblo no le da eso. Y este versículo del Salmo pues se nos enseña un poco más todavía. Se nos dice que Dios le mostró su camino a Moisés, pero no se lo mostró al pueblo. El pueblo solamente debía ver la providencia de Dios mientras ellos seguían al hombre a quien Dios reveló su camino. Hermano, ¿dónde quiere estar usted? ¿Usted quiere ver la providencia de Dios? ¿O quiere que el Señor le muestre sus caminos? ¿O quiere que la presencia de Dios vaya con usted? Yo creo, hermanos, cada uno de nosotros debe de tener la misma actitud que tuvo Moisés. Especialmente cuando nosotros somos padres de familia. Porque si bien nuestros hijos puede ser que todavía no hayan sido salvados por el Señor, ellos dependen de nosotros. Y mientras nosotros caminemos en el camino del Señor, mientras la presencia del Señor nos acompañe por ese camino, nuestros hijos también irán con la bendición de Dios con nosotros. Nosotros, por la misericordia del Señor, podemos tener la misma comunión que tuvo Moisés con Dios. Cuando Cristo murió, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rajó, se abrió. De tal manera que con su muerte el Señor nos dio camino para entrar a ese lugar donde solamente entraba el sacerdote una vez al año, donde estaba el arca del pacto, el arca que representaba la misma presencia del Señor. Ahora, por la muerte de Cristo, nosotros tenemos acceso al Dios vivo, igual como Moisés lo tuvo en sus días. Esa es una misericordia de Cristo. Eso es algo que Cristo hizo por nosotros.
Y tenemos pues la misma posibilidad de comunión que tuvo Moisés con Dios y conocer los caminos de Dios para nuestras vidas y nuestras familias. Tenemos, hermanos, esa posibilidad de preguntarle: Señor, ayúdame, no sé qué hacer, estoy en una encrucijada, ayúdame, Señor, muéstrame cuál es la decisión que debo tomar para que tu presencia vaya conmigo. Queremos pues conocer los caminos de Dios para nuestras vidas y nuestras familias. Y ese es un privilegio que ganamos nosotros, que en Cristo gana para nosotros. Y no solamente pues vamos a estar mirando las obras de Dios como hacen aquellos que no le conocen de una manera íntima. Mirar las obras de Dios como el pueblo lo hacía, cuando vemos este Salmo 103, 7. Sin una guía divina para saber actuar frente a esas obras, hermanos, nos va a llevar por caminos donde posiblemente sufriremos nosotros y haremos sufrir a quienes están con nosotros también. Caminar según las obras divinas que podemos ver sin conocer el camino que debemos seguir es como andar por vista y no por fe, como dice 2 de Corintios 5, 7. Es como ver lo que Dios está haciendo, pero sin discernir la ruta de escape. Sí, podemos ver lo que Dios está haciendo, pero no encontramos la ruta de escape. Sería como un ciego que está dentro de un barco que se está hundiendo. El invidente sabe que está en medio de una desgracia, sabe que puede perecer, sabe que necesita una salida, pero él no puede ver la salida. Él es ciego, él no puede ver el camino por donde puede escapar y librar su vida. Así es cuando nosotros caminamos por vista y no por fe. Pero Moisés conocía el camino del Señor, más el pueblo solamente conocía lo que sus ojos veían. Hermanos, Dios no se agrada de aquellos que solamente ven sus obras. De verdad, no se agrada de aquellos que solamente ven sus obras. Además que la pueden reconocer como las obras de Dios. Si no, hermanos, la ira de Dios está sobre ellos. Y así mismo dice la Escritura. Por eso es importante que nosotros busquemos la presencia de Dios, invoquemos por la guianza de Dios y solicitemos la presencia de Dios. Mire cómo dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 11. Y si puede abrirlo, ábrelo para que usted pueda subrayar algunos pasajes, unas palabras. Hebreos 3, versículos del 7 al 11. Hermanos, el autor de Hebreos está hablando de este mismo suceso que nosotros encontramos en Éxodo 33. Hebreos 3, del 7 al 11, dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Mire, ahí anote la palabra vieron. ¿Se da cuenta usted cómo esto está hablando exactamente lo mismo que el salmista? Y vieron mis obras por 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Subraye, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Ellos estaban siguiendo a Moisés, pero ellos no conocían el camino por el que Moisés estaba caminando. Ellos solamente veían las obras de Dios. Ellos veían cómo Dios proveía agua en el desierto. Veían y reconocían que esas obras eran de Dios. Ellos podían ver cómo el maná caía del cielo. Veían, pero no conocían el camino del Señor.
Y cuando leemos en este texto, que voy a leer otra vez el versículo 10 y 11 para entrar en el contexto de mi explicación. El versículo 10 de Hebreos 3 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No conocían, ellos veían nomás, pero no conocieron mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, cuando leemos aquí la palabra reposo, debemos entenderlo como paz en el alma. Es decir, Moisés tenía paz en su corazón porque conocía el camino del Señor cuando estaba atravesando el desierto. Y nosotros estamos atravesando el desierto también. Estamos camino a nuestra patria celestial, a la Canaán que está en los cielos. Nosotros estamos en el desierto. La pregunta es, ¿vemos nosotros solamente las obras de Dios o conocemos el camino del Señor? Bueno, Moisés tenía fe mientras atravesaba el desierto, pero el pueblo no tenía esa fe. El pueblo solamente veía, ¿no? Por esa razón en que ellos no pidieron a Dios que le muestre el camino, es que ellos desfallecían constantemente en su caminar por el desierto. Desfallecían. ¿Cuántas veces decían ellos, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto teníamos carne. Ellos veían, pero no conocían el camino. Dios no se les había revelado porque ellos no lo pidieron. No lo pidieron. Y siempre están quejándose. Hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones sin preguntarle a Dios el camino, las cosas van mal. Y ahí es donde nosotros encontramos, ay, si hubiera hecho esto en lugar de aquello. Ay, si me hubiese ido por esta calle en lugar de venirme por esta de acá. Comienzan las quejas, comienza la incertidumbre. Es como navegar en el mar sin una brújula y mirar las olas, simplemente cómo sacuden la nave y dejarla a la deriva. Por eso es que ese pueblo podía ver las obras de Dios, desfallecía constantemente mismo en ese desierto, porque ellos veían, pero no comprendían. Ellos veían todas esas cosas, veían el agua fluyendo de la roca, pero no comprendían. Moisés estaba seguro, Moisés estaba tranquilo caminando por el desierto que el Señor, la ruta en el desierto que el Señor le había marcado a él. Ellos veían, pero no comprendían. Hermanos, ¿por qué el pueblo pasaba por esta circunstancia? ¿Por qué Moisés estaba tranquilo cuando ellos estaban desesperados? Porque ellos andaban por vista. Ellos andaban por vista, viendo las maravillas, los milagros de Dios, pero no tenían paz. ¿Usted se imagina eso? Yo siempre, hermanos, me preguntaba, ¿no? Y seguramente usted, ¿por qué los judíos, cuando vieron resucitado a Lázaro, no creyeron que Cristo era? Porque ellos no tenían fe. Y acá vemos, inclusive hay personas que, hermanos, ven las maravillas de Dios ahora, pero no tienen paz en su corazón. No tienen paz, andan angustiados, andan afligidos, no tienen paz, caminan por este camino, pero no tienen fe. Ahora, la fe de Moisés no era una fe ciega, no era una fe ciega. Él no dijo, por ejemplo, mire cómo lo voy a decir. Él no dijo, yo escojo el camino y esperaré con fe que el Señor me bendiga. No. Él no dice eso. Quizás nosotros sí lo decimos. Bueno, yo voy a eso. Esto es lo que a mí más me gusta. Esto es mi inteligencia. Me dice, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, como yo ya escogí esto, ahora le voy a decir, Señor, escogí esto, bendíceme mientras yo camino por este camino que yo escogí. Él no dice eso, Moisés no dice eso. Sino que fue todo lo contrario. Él tenía fe porque siguió el camino que el Señor le había revelado. El Señor le dice, anda por este camino.
Esta es la ruta que tú debes de tomar. Y acá vemos que son dos escenarios diferentes donde mencionamos la palabra fe. Moisés tenía fe porque estaba siguiendo la ruta que Dios había escogido para él. El pastor Peter Masters escribió un libro que lleva por título Pasos para la orientación en el viaje de la vida. No lo he leído todo, hermanos. Es un libro que lo tengo en mi casa, está en inglés. Ahí yo tengo marcado solamente creo que las 10 primeras páginas. Lo leí. Pero tengo la intención en mi corazón de leerlo. Él ahí escribe acerca del Salmo 48, 14. Yo quisiera que veamos el Salmo 48, 14. Dice, Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Hermanos, ¿usted cree que el Señor realmente le puede guiar a usted para tomar decisiones difíciles en esta vida? ¿Usted sabe que hay cristianos que no creen eso? De que ahora cada cual debe de escoger y de ahí pedirle, Dios, he escogido esto, bendíceme. ¿Usted cree eso, que Dios todavía obra así como obró con Moisés? Hermanos, yo creo que sí. El Salmo 48, 14 en la parte final dice, Él, Dios, nos guiará aún más allá de la muerte. Y el pastor Masters dice, yo lo traduje aquí al español, esto está en la página 18 de este libro, él dice, ¿qué tipo de guía tienes en mente aquí? ¿Qué tipo de guía tienes en mente aquí? La palabra hebrea significa conductor. Una persona que conduce animales o un carro. En otras palabras, esta guía es un piloto o un timón. Uno que determina una dirección. El contexto del versículo es la misericordia y la fidelidad de Dios, quien determinará el futuro y los asuntos de su pueblo hasta la tumba. Yo creo eso. Yo creo que es Dios quien determina el futuro. Yo creo que Dios es el timón, Dios es el conductor, Dios es el que dice a la izquierda o a la derecha. No somos nosotros. Y eso hace desde que nacemos de nuevo hasta que nosotros vamos a ir a su presencia. Hermanos, como creyentes, vemos pues los actos de Dios. Y por sobre todo debemos buscar a Dios mismo, para que sea Él el piloto de nuestra vida, para que sea Él el timón de nuestra vida. Y de la vida también, o las vidas de los que están bajo nuestra responsabilidad. Porque en tanto Él me dirige a mí, y los que me siguen van a ir también en la dirección trazada por Dios. Hermanos, estos tiempos o estos problemas de este tiempo presente son una prueba para nuestra fe. Son una prueba para nuestra fe. No son una prueba para nuestra inteligencia. No son una prueba para nuestra habilidad para salir de circunstancias difíciles. Es una prueba para nuestra fe. Y a veces las decisiones son muy, muy difíciles, ¿verdad? Muy difíciles. O son muy complicadas las situaciones. Pero por eso mismo, cuanto más complicada es el problema, cuanto más complicado es el problema, cuanto más complicada es la circunstancia en la que nosotros estamos, es cuanto más debemos ejercitar nuestra fe, es cuando más debemos buscar al Señor para que Él dirija el curso de nuestras vidas, para que Él nos indique cuál es la decisión que debemos de tomar. El versículo 12 de Éxodo 33, mire cómo dice. Éxodo 33, 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo.
Sin embargo, tú dices, ya te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Subraye si quiere o marque esa parte donde dice, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Hermanos, cuando Moisés está hablando estas palabras, en el contexto de la cultura hebrea en la cual escribe, él está diciendo a Dios, tú has dicho que yo soy tu amigo. Cuando él dice, yo te he conocido por tu nombre, es lo que le está diciendo, tú me has dicho a mí que yo soy tu amigo. Hermanos, qué hermosa conversación, ¿verdad? Esto es una oración. Esto es algo que nosotros también podemos llevar cuando estamos de rodillas. Podemos decirle, Señor, tú me has dicho que yo soy tu amigo. Muéstrame, Señor, tu camino. Tú has dicho que yo soy tu amigo. La Escritura dice que Abraham era amigo de Dios en Santiago 2:23. Y con esto en mente, miren, Moisés era amigo de Dios. El Señor le dijo, tú eres mi amigo. La Escritura dice que Abraham era amigo de Dios. Y ahora yo quisiera que con esto en mente vayamos a Génesis, capítulo 18 y versículo 17. Génesis 18:17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré a mi amigo el camino que él me está pidiendo seguir? Porque nosotros somos amigos de Dios en los méritos de Cristo. Hemos sido aceptos en el amado por Cristo. Somos la niña de los ojos de Dios. El Señor ya nos dio a Jesucristo y no nos va a negar a nosotros nada más. Nada más. Y así como el Señor no le encubrió su camino a Abraham, así como el Señor no se lo encubrió a Moisés, así tampoco no le encubrirá su camino a ninguno que lo busque de todo corazón. No se lo va a encubrir. Así lo dice Él en su palabra y yo le creo. Hermanos, ya para terminar, lo primero que debemos hacer es considerar nosotros el esfuerzo que hacía Moisés. Moisés tenía que subir a la montaña, eso implica esfuerzo. Entonces nosotros debemos considerar el esfuerzo de subir al monte del Señor para buscar su presencia. Yo siempre les he dicho que la oración es una lucha. Yo siempre cuando veo la oración, lo veo a Jacob luchando con el ángel hasta el amanecer, una lucha. Es así, hermanos. La oración es como dice el Señor. Una lucha, una batalla. Primero debemos esforzarnos en subir al monte y buscar su presencia. Luego, anular nuestra prudencia. Anular nuestra prudencia. Anular el yo pienso. Señor, yo te voy a aconsejar, yo te voy a decir cuáles son las posibilidades y tú me escoges una para mí. No. Anular nuestra prudencia. No debemos confiar en nuestra prudencia y debemos fiarnos de todo corazón en Dios. Dios te va a hablar. Debemos de anular nuestra prudencia para depender completamente de la voluntad de Dios. Depender completamente de la voluntad de Dios. Y el resultado de ese ejercicio espiritual será que la presencia de Dios nos conducirá en nuestro viaje por este desierto con paz y seguridad hacia el descanso eterno. Hermanos, nosotros somos amigos de Dios, así como lo fue Abraham, así como lo ha sido Moisés, así como lo fue Noé, así como han sido los santos del pasado también. Nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios y debemos buscarle al Señor en estos tiempos tan difíciles, hermanos, para que el Señor nos hable a nuestro corazón. Y tenemos que estar seguros que es la voz de Dios la que nos está hablando en nuestro corazón cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Posiblemente no nos hable en el primer día, posiblemente no nos hable
en la segunda semana en que estamos intercediendo delante de su presencia. Posiblemente se demorará el tiempo que Él quiera demorarse, pero Él nos hará saber su camino, en el momento en que en su soberana voluntad decida mostrarnos a nosotros. Y Él, en el momento en que nos muestre su camino en estos tiempos difíciles, nos acompañará por todo este desierto que nos está tocando atravesar a nosotros. Vamos a orar.